Que ya. Ujú. Así es, estamos en vivo. Sí, ya. Ok. Ahí vamos. Bueno, sí, listos. Ok, ¿qué tal? Bienvenidos, muy bienvenidos. Vamos a dar unos cuantos minutitos para que unos segunditos para que puedan entrar, pero estamos muy contentos de estar aquí en esta mesa redonda y presentando una conversación de corazón a corazón. En este caso, muchos corazones que tenemos de los proveedores aquí de Counseling of El Paso, más los de la comunidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Así es. Sí. Gracias por estar aquí. Entonces, mientras están entrando, nos vamos a tomar un tiempo para presentarnos cada uno de nosotros. Mi nombre es Yasmín Silva, yo soy una consejera profesional licenciada y yo aquí practico en Counseling of El Paso. También tenemos a Cristal Martínez Acosta. Sí, hola, mi nombre es Cristal Martínez Acosta, yo soy una consejera licenciada también y aquí estoy en Counseling of El Paso. Bien, mi nombre es Guillermo Castañeda, senior. Yo soy psicólogo en México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México hace un poquito más de 50 años. También egresado de la Sociedad Mexicana de Hipnosis Clínica y Experimental hace poco más de 40 años y practico aquí en Estados Unidos la hipnosis clínica. Así es. Y mi nombre es Guillermo Castañeda también. Soy consejero profesional aquí en Counseling of El Paso y soy director también. Eso. Pues muchas gracias, muy bienvenidos a todos. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias también a la comunidad y las personas que continúen suscribiéndose a este Facebook Live. Así es. ¿Comenzamos? Sí. Comenzamos. Sí, muy bien. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría hablar del porqué de la presentación. Como todos saben, el lunes 25 de mayo, George Floyd fue asesinado en Minneapolis, Minnesota. También, como saben, han habido muchas protestas alrededor del mundo, ya que cada año la policía ha disparado mortalmente a más de 1,000 afroamericanos, cuando son solo el 13% de la población en los Estados Unidos. Este es un tema muy incómodo para la comunidad. Pero nosotros en Counseling of El Paso sí sabemos que es importante exponer el impacto que tiene la discriminación y el racismo a la salud mental de las víctimas y también de la comunidad. Sería muy fácil nada más voltear la cara y actuar como si esto no existe, pero no va a cambiar nada. Una de nuestras tareas es poder educar y también tener el uso de la palabra, ya que son la educación y el uso de las palabras son lo más útil para extinguir esta enfermedad. Sabemos muy bien que lo que vamos a decir impacta a todas las razas, géneros, nacionalidades, edades, discapacidades y orientaciones sexuales de la misma manera, pero en honor a los afroamericanos que han sufrido o perdido sus vidas a causa del racismo, esta mesa redonda está dedicada a ellos. Las vidas negras importan. Así es, sí. Tenemos que entender, por principio, que dónde se origina todo este problema. Desgraciadamente es un problema humano. Esto se da en todas las razas, se da en todas las culturas, se ha venido dando y seguramente se seguirá dando. Pero hay un elemento en común, que son los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Si nosotros etimológicamente descomponemos la palabra, decimos que está formada por dos palabras, pre y juicio. Pre, que es previo, antes de. Juicio, es un juicio antes del propio juicio. Es un juicio previo, antes de que se tengan todos los elementos, todos los
todas las manifestaciones que se deberían tener antes de emitir una opinión. Por eso es que nosotros muchas veces pensamos, esta persona está sudando mucho, prejuzgo, es muy sucio. Esta persona está sentada, durmiendo, prejuzgo, es un flojo. Voy en la calle, una persona me adelanta con su carro, se me mete enfrente y sale circulando por varios lados, prejuzgo, es un irresponsable. ¿Y qué tal si esa persona lleva a una persona herida a un hospital? ¿Qué tal si esa persona que yo vi sentada durmiendo había trabajado 2 días sin dormir y no es ni flojo ni el otro es irresponsable, simple y sencillamente estoy juzgando previamente? Y es ahí donde se origina la discriminación, es ahí donde se origina, en función de prejuicios, es el origen del racismo. Claro, y también para elaborar los prejuicios se forman cuando nos falta información, cuando no tenemos suficiente información, desarrollamos estereotipos o suposiciones para generalizar a favor o en contra, ¿verdad? De un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de la discriminación, aquí estamos hablando de algo que es observable, de una manera explícita o implícita. Hay un tratamiento, una forma de tratar o una acción detrás de eso. Entonces, ahí es donde podemos observar que a una persona se le está dando preferencia o una persona se le está violando sus derechos. Entonces, ahí hay una distinción de no nada más lo estoy pensando, pero ahora estoy actuando en esos prejuicios y de allí viene ahí es cuando vemos la discriminación. Y también hay formas de discriminar que son directas, que son observables, pero también hay implícitas que no son tan directas, pero son inconscientes. Entonces también las dos, tanto la que es explícita y observable y la que es implícita, lastiman y hieren, tanto a darle favor a alguien y quitarle a alguien más los mismos derechos, o querer oprimir o a otro grupo de personas. Así es, y cuando hablamos del racismo, nos damos cuenta de que es una creencia de que todos los miembros de cada raza poseen características o habilidades específicas para esa raza, especialmente con el fin de distinguirla como inferior o superior a otra raza o razas. Veo a otro miembro de una raza y puedo yo pensar, ¿sabes qué? Yo soy superior a él. Porque nada más, porque es mi color. O puedo también sentir que otra raza tiene todo el derecho de utilizar el poder, ya que tiene superioridad. Y nos damos cuenta de que la raza negra ha sufrido racismo desde el inicio de este país. Fueron traídos para ser utilizados como esclavos. Y desde el inicio también se les ha visto como inferior y ha sido impactada completamente. Así es. Y esto lleva también, por supuesto, a hacer una distinción entre un racismo colectivo y un racismo individual. Indudablemente yo pertenezco a una comunidad. Dentro de esa comunidad se pueden tener una serie de creencias, una serie de actitudes hacia otras personas diferentes a nosotros. Cuando digo diferentes, no estoy discriminando. Cuando digo diferentes, seguramente pueden ser otro tono de piel. Por ejemplo, yo soy mestizo, yo soy una mezcla de raza blanca española y raza indígena de México, ¿verdad? Soy mestizo, por lo tanto, mi coloración de piel es muy característica. Conozco personas que tienen, por supuesto, otra coloración de piel. Y si bien en mi comunidad muy particular
no existe un racismo manifiesto, ¿verdad? Sí puedo yo, como persona, como individuo, reaccionar en forma racista. Y de eso tenemos que ser muy conscientes, porque yo tengo que evaluarme qué tan racista puedo llegar a ser. Y podemos hacer una breve valoración, muy sencilla. Y por ejemplo, yo acudo a una tienda y hay dos dependientes que me van a atender. Uno de ellos es de raza negra y el otro no, raza blanca. ¿Cuál es mi tendencia natural, no pensada, mi tendencia natural a acercarme a cuál de los dos dependientes? O si me es indistinto. Cuando, por ejemplo, se acerca una persona de raza blanca, como ocurre en los cruceros también, con un vaso, a pedir cambio, el cambio que tenga yo en la bolsa, o se acerca una persona de raza negra, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es mi concepto de cada uno de los dos? ¿Que uno se quedó sin trabajo o que el otro está acostumbrado a ello? Entonces, tenemos que valorarnos para saber nosotros como individuos qué tan racistas somos o podemos llegar a ser. Así es. Sí, y también la discriminación basada en la raza y el origen étnico adopta muchas formas. Los Estados Unidos sí hemos hecho avances en la eliminación de parte de la discriminación racial legalizada, institucionalizada de años pasados, como esclavitud, como mencionaron más temprano, las leyes de Jim Crow, por ejemplo, pero todavía existen disparidades entre muchas personas de color, um, especialmente afroamericanos, personas negras y personas blancas, incluyendo desempleo de los afroamericanos, latinos y nativos americanos son considerablemente más altas que el promedio nacional. La creciente desigualdad de ingresos afecta cada vez más a las minorías. Los afroamericanos y personas de piel negra son afectados de manera desproporcionada en todas las etapas del sistema de justicia penal. Y estos son ejemplos de los efectos de tantos siglos de opresión que han resultado en desigualdades y injusticias. Yo creo que para añadir un poquito también a eso, vemos, por ejemplo, de que la segregación se supone que no existe, pero de todas maneras está ahí. Nos damos cuenta de que hay muchos lugares en donde solo viven, por ejemplo, latinos, o solo viven blancos, o solo viven negros, y esto es a causa de las leyes que existen. Vemos, por ejemplo, de la esclavitud, en donde tienen a las minorías, en donde usualmente están más en las prisiones y cárceles, y en donde se les permite que trabajen casi gratis, si no completamente gratis, y eso al final del día es esclavitud. Entonces nos damos cuenta de que es un sistema completamente apoyando a la mayoría de la gente, y no nos damos cuenta de que quien está impactado son las minorías, y la mayoría de ellos, de las minorías impactadas, son los negros. También existe una manera de racismo que se llama microagresiones, que básicamente son manifestaciones de nuestros prejuicios, que pueden ser insultos, indignidades o mensajes degradantes, que para la persona que lo está diciendo son muy inconscientes, que no tienen ningún propósito de malicia, pero sí tienen un impacto muy negativo. Por ejemplo, a una persona que nació aquí y su primer idioma fue el inglés, y una persona de otra raza le llega y le dice, oye, tu inglés es muy bueno. Pues es el único que sabe. O a una persona que se le dice, bueno, pues tú debes de ser mucho más rápido, porque en básquetbol tienes que ser muy buen jugador de básquetbol por tu color. Y no nos damos cuenta
de que esas microagresiones que son muy sutiles, la persona no se da cuenta. A lo mejor ni siquiera la otra persona se da cuenta, la que lo recibió, sino simplemente sabe que algo está ahí y no se siente cómodo. ¿Sí? Y entonces cuando dice, bueno, oye, ¿sabes qué? Confronta a lo mejor a la persona que lo dice, la otra persona hasta se ofende, porque dice, yo no dije nada malo, porque su intención no fue mala, pero no se da cuenta de que sí está molestando y lastimando a la persona que recibe esto. Esto pasa muy, muy seguido en situaciones sociales, educativas, laborales, en donde se enmascara el racismo, en que a lo mejor es un racismo que sí se da cuenta la persona de que lo tiene, a lo mejor no, puede ser consciente o inconsciente, y Claro. puede estar enmascarando ese racismo que puede existir. Sí, Claro. sí, y trauma racial es un resultado de la agregación de las agresividades como opresión, injusticias, microagresiones y violencia. Um, el racismo colectivo ha resultado en opresión que todavía sigue en esta etapa, desafortunadamente. Es mucho más fácil para personas de color o mucho más difícil para personas de color, especialmente para personas afroamericanos, afrolatinos y personas de piel negra a vivir con éxito en los Estados Unidos. Y hay menos oportunidades y más barreras entre ellos y la igualdad. Y de verdad, las personas de color están cansados, especialmente afroamericanos, de tanta opresión y tanta pelear por la igualdad. Tienen que poner mucho más esfuerzo en tareas y trabajos comparado a personas blancas para obtener o lograr derechos básicos y oportunidades en la vida. Encontramos racismo explícito, implícito, microagresiones, violencia de policías, violencia de personas blancas, desigualdad y X. Esto causa fatiga y afecta la salud mental, incluyendo sentimientos de miedo, depresión, decepción, enojo y derrota. Al fin, sintiéndose así toda la vida y teniendo la experiencia de opresión que lleva para atrás 400 años, contribuye al trauma, y esto es trauma racial. Incluso, Cristal, no sé si estés tú de acuerdo en que esto te puede conducir al PTSD. Sí, estoy de acuerdo con eso. Oh, sí, y es trauma racial y Transgénero. transgénero genético. Exacto, Ujú. porque ha pasado por muchos años y las personas hace muchos años puede pasar ese trauma a las generaciones más adelantadas. Así es. Exacto. Y una de las cosas como que quiero recalcar que había comentado Cristal es de que cuando sucede opresión es una fuerza que viene de afuera. Entonces, como seres humanos, nosotros tenemos poder, hay poder en nuestro interior, pero cuando sufrimos de experiencias de racismo o de discriminación, es una fuerza, son mensajes, son acciones, es una forma a veces de violencia, no siempre tiene que ser violencia, pero pueden ser violencia, agresiones que recibimos. Entonces, puede conducir a sentimientos de enojo, pero hay un sentimiento que viene, que es específico, que es la vergüenza, un sentimiento de que hay algo tan mal en mí que merezco esto. Entonces, ese es el sentimiento que sumerge de sentirse que hay algo defectuoso o malo en nosotros por algo que es tan orgánico y natural como el color de nuestra piel. Entonces, cuando sentimos esos sentimientos de vergüenza, también algo que lastima y hiere es el silencio. Cuando otras personas pueden verlo y ser testigos de lo que está sucediendo y guardan silencio, o
alguien quiere que guardemos silencio. Eso va a perpetuar más dolor, más impotencia y más síntomas en uno. Ahora, al sentir esa vergüenza y ese sentimiento, el riesgo que corremos es de que se van desarrollando creencias, un diálogo interno que es negativo de nuestra persona, de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo vemos a los demás. ¿Qué son unas creencias que pueden sumerger a través de sentir esa vergüenza? Pueden sentirse como que no soy suficiente, soy defectuoso, no tengo poder, no tengo decir, no puedo ser quien soy, merezco sentir vergüenza. Esas son creencias que son peligrosas, pero pueden desarrollarse al vivir experiencias que tienen a este grado de adversidad, porque son atadas mucho a la dignidad de un ser humano y también al respeto de la esencia de quien somos. Entonces, son efectos muy reales que impactan nuestra salud mental y que queremos recalcar, que no es algo que nada más sucede en el afuera, sino también tiene un impacto adentro. Así es. Y bueno, pues este tipo de situaciones evidentemente nos lleva a los elementos más primitivos de nuestra personalidad, a las respuestas más primitivas de nosotros como seres humanos. Y estas son las que se dan en nuestro tallo cerebral, que es donde está la defensividad y el ataque. Entonces, vamos a estar defensivos. ¿Qué es lo que pasa con la gente que se sabe discriminada? Que le es difícil transitar libremente porque tiene temor, porque tiene temor de ser agredida, porque tiene temor de ser relegada, porque tiene temor a ser criticada. Entonces, esto lleva a defensividad, y esa defensividad en muchas de las ocasiones se manifiesta en una agresividad manifiesta, real, activa, o una agresividad pasiva completamente. Una agresividad pasiva podría ser como, por ejemplo, una persona que está siendo súper discriminada, ve que otra persona de otra raza, de otras características, sufre un accidente o se está muriendo, simplemente no actúa, no hizo nada, porque esa persona no hizo nada, no actuó, no lastimó, no dañó. Sin embargo, permite que ocurra una situación que lastima a la otra persona, en una forma pasiva. O una forma agresiva, que es en la forma en la que, bueno, pues ya que soy tan discriminado, pues ahora sientan lo que yo estoy sintiendo, sufran lo que yo estoy sufriendo. Y entonces lo hace en forma activa. Claro, y algo que quería, ¿ibas a comentar algo, Memo? No. No, ok, para asegurarme. Y algo que también quería recalcar es que estos son como mecanismos de defensa que se van desarrollando y vienen de un lugar de protección. Y típicamente también otros síntomas que pueden venir, que tienen impacto, es una hipervigilancia y una hiperconciencia que sumerge. Una puede ser de generación en generación que se han desarrollado para poder sobrevivir a cierto tipo de discriminación o violencia hacia la comunidad, pero también hay símbolos que pueden representar para alguien más, puede ser algo ordinario, un policía en su uniforme, pero para la comunidad afroamericana ese símbolo puede ser un símbolo de ataque o puede ser un símbolo para ellos de que se tienen que proteger. ¿A qué me refiero? De peligro. De peligro, exacto. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, si alguien es parado conduciendo, ellos sienten otro tipo de hiperconciencia de que tienen que tener las manos quizás arriba,
tener cuidado con lo que dicen o no dicen. Y ese es algo que quizás no nos damos cuenta que otras personas no tienen que preocuparse. Entonces, esto es un síntoma y viene de vivir experiencias de discriminación y violencia y opresión hacia, en este particular, la comunidad afroamericana. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, que existe esta discriminación y que ha existido por mucho tiempo, como decía Cristal, 400 años ya, cuando vemos que el sistema no está trabajando para el apoyo, cuando vemos, por ejemplo, que las personas dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo lo mostramos? Vamos a hacer marchas y no hay un cambio. Vamos a lo mejor vamos a hincarnos, no hay un cambio. Vamos a expresarnos, no hay un cambio. Entonces, todo esto lleva a una impotencia muy grande, una desesperación muy mayor. También estamos hablando de una desesperanza, porque cuando vemos que no tenemos un cambio a pesar de todo lo que está pasando, mejor decimos, ¿ya qué? Y es cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, de que las personas pueden llegar y tener una agresión hacia otras personas. Cuando las personas ya dicen, ¿sabes qué? Ya llegué hasta lo que pude, ya no puedo hacer más, y a veces pueden tener una agresión. También nos damos cuenta de que eso lleva, como estaban diciendo, la depresión, a de llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya, como no puedo hacer más, no puedo llevar más, ¿qué es lo más que puedo llegar a hacer? ¿Sabes qué? Ya no me siento motivado en nada. Y es cuando la persona no prosigue en la vida como debería. Tiene muchos impactos lo que es el racismo en el psique de una persona. Y nos damos cuenta también de que hasta ha llevado a muchos suicidios en lo que es de la raza negra. Porque entonces dice, ya no doy más, ya no tengo por qué existir. Y es por eso que hay que ver mucho lo que es el impacto que tiene esto en la salud mental de las personas, porque lo vemos y lo vemos a diario, desgraciadamente, en todo el país, en todo el mundo, y sí tenemos que saber que existe. Claro, y una de las cosas que queremos también tomar el tiempo es después de platicar y abarcar diferentes temas, qué es lo que podemos hacer como a un nivel individual y también como comunidad. Esto no es para decirle a alguien cómo sentir o no sentirse, como hemos visto cuando vivimos experiencias de discriminación o violencia racial. No hay una manera correcta de sentir o no sentir. Las emociones sumergen y vienen de un origen y típicamente de un lugar de mecanismo de defensa, de protección. Pero lo que sí queremos hacer es qué podemos hacer nosotros como comunidad al tener este tipo de información y qué podemos hacer también para romper, interrumpir los ciclos que se están manifestando en nuestra comunidad. Yo veo, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es reconocer los privilegios que tenemos como individuos, como sociedad, como raza. Es ver todos los privilegios que puede tener una persona. Sí, no sé quién vea pero el fútbol, pero vamos a decir que vamos a ver un juego y de repente el juego empieza desde el principio, sin ni siquiera un segundo en el juego, empieza 10-0. Entonces le decimos al otro equipo, ¿sabes qué? Tú tienes las mismas oportunidades que los otros y tienes que ganar, puedes ganar. Pero no nos damos cuenta de que mucho de eso es algo muy simple, a lo mejor no es una muy buena comparación, pero nos tenemos que dar cuenta de que en la vida, cuando comenzamos con esos privilegios, ya empezamos ganando, en muchas maneras. Cuando no somos víctimas, dado nuestra raza o color, también es muy difícil empatizar con las personas que sí lo son.
que sí reciben estas agresiones. Y muchas veces les decimos, ¿sabes qué? No entiendo, o sea, échale más ganas. Todo como dicen, el sueño americano. El sueño americano está bien para todos, todos somos iguales, tú puedes echarle más ganas. Pero no nos damos cuenta de que, por ejemplo, lo que estaban hablando hace un rato, el sistema no está ahí para las personas, no le permite a la persona sobresalir desde el principio. Nace, por ejemplo, una persona en un lugar con ya pobre, la persona, bajos recursos. Entonces, no tiene a lo mejor esas oportunidades de llegar e ir a la universidad. Porque a lo mejor tiene que ayudar a papá y mamá, o a lo mejor a papá o a mamá, o a lo mejor a la familia nada más, a sobrevivir. Y lo hace ganando un sueldo mínimo. Entonces, hay como otras personas que a lo mejor tuvieron ya un lugar en donde tuvieron una clase media, y para ellos pues es más fácil sobrevivir y es más fácil que los lleven a la universidad, el camino. Entonces muchas veces decimos, oye, pero si yo pasé por lo mismo, o sea, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes llegar y tú también puedes hacerlo porque yo también vivía así. Bueno, sí, pero vamos a decir, y yo tuve una beca y pude pasar. Sí, pero para aplicar a esa beca, para solicitar esa beca, tienen que haber visto tu nombre. Y si tu nombre es muy diferente el de, por ejemplo, el de alguien de un afroamericano, su nombre es muy diferente a otro, desde ahí ya el sistema no dejó que tomara esa beca. O a lo mejor cuando creció tuvo pocos recursos. No tuvo acceso al internet, no tuvo acceso a tutores, no tuvo acceso a muchas otras cosas. O nos damos cuenta también de que a lo mejor estudió en una escuela que no es muy bien vista, y a lo mejor las personas no le ofrecen becas a esa escuela igual que a otras. Entonces, no estamos todos en el mismo nivel en la sociedad. No nacimos algunos nacen con más privilegios que otros. Y tenemos que analizar muy bien eso. Pero no lo quiero decir de una manera en hablar de privilegios para que la persona se sienta mal de tenerlos. Porque no los pidió. Creo que eso es lo que estábamos hablando. O sea, bueno, pues si yo nací de este tipo de color de piel, yo no pedí ser este tipo de color de piel. ¿Por qué me hace sentir mal a mí? Eso no es lo que estamos intentando. Porque el tener un privilegio no es ni siquiera un pecado, ni hace a una persona mala. Pero lo que hace es de que si lo podemos reconocer, podemos empatizar con las personas que no tienen ese privilegio. Y creo que es lo más importante que podemos hacer con esto. Y apoyarlos. Apoyar. Sí. Otra recomendación es, como tú dijiste, Memo, es reflexionar en el privilegio personalmente. Cómo estamos perpetuando racismo en nuestras comunidades, especialmente las personas latinas. También reflexionando en cómo podemos contribuir a las esfuerzas de la lucha antirracial, y personalmente reflexionar y preguntar a nosotros mismos: ¿cómo estoy lastimando a las otras personas, especialmente a las personas negras, con microagresiones, con mis palabras o inacción, no haciendo nada? Así es. Exactamente. Y esto también nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Persona que no analiza su historia, persona que no analiza su pasado, pueblo que no analiza su historia, todos ellos están condenados a repetir los mismos errores, a perpetuar los mismos errores. Entonces, por eso es que es muy conveniente que nosotros escuchemos, conozcamos la historia, escuchemos la historia, incluso
de las 2 partes, o de las 3 partes, o de las 5 partes de un suceso. Quiero escuchar el dicho de quién actuó, el dicho de quién no actuó, el dicho de quién recibió, quién no recibió, quién sufrió, quién no sufrió. No quiero sonar como si yo me fuera a convertir en un juez, porque no lo soy, pero sí para normar mi propio criterio, para entonces decir, bueno, ahora que ya tengo información, ahora que ya sé lo que siente la gente, el dolor que tiene la gente, ahora sí que ya sé qué es lo que se está manifestando, qué está manifestando aquella persona que discrimina. Yo puedo normar mi criterio y decidir en mi microuniverso, es mi casa, mi familia, cuál es el ejemplo que yo voy a dar, el conocimiento que yo voy a dar. Y ahora sí, cuál va a ser mi interacción en un macrouniverso, en una comunidad. ¿Qué partido voy a tomar, en pocas palabras? Claro, y algo que iba a comentar también es de que al poder conectarnos con nuestra propia historia, con nuestras propias adversidades, también es una ventana de oportunidad, es un lugar donde podemos realmente conectarnos a un nivel humano y poder entender, ok, esto es lo que se siente estar aquí, pero más que nada es escuchar antes de hablar a veces. Y una de las cosas que también podemos hacer es poder también aprender sobre nuestra propia historia de acuerdo al grupo cultural o racial que pertenecemos y también a entender la historia que ha tenido el país para poder entender cuál fue el origen, de dónde sumergió esto y poder ver cuál es el tema, cómo se ha estado manifestando la historia, porque realmente podemos ver las cosas ahorita en el presente, pero si no vemos qué es lo que está detrás de eso, qué es lo que llevó a la intensidad de lo que ha llevado ahora, actualmente, no vamos a tener contexto. Entonces, el contexto es muy importante porque nos da información de, oh, ok, de aquí viene y poder entender a un nivel más profundo en vez de verlo superficialmente. Así es, así es. Y Ujú, me gustaría leer un poema, mm, porque como estaban diciendo, la historia tiende a repetirse. Y es por eso que tenemos que ver qué es lo que dicen las personas que vivieron esa historia. Este es un poema escrito por un pastor de Alemania, que se llama Martin Niemöller, que vivió lo que es la época de los nazis. Y dice, primero vinieron por los socialistas y no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque no era judío. Pero luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Entonces es muy importante saber de cómo comunidad, como sociedad, tenemos una responsabilidad también por nuestros hermanos y hermanas. Sí. Y cuando nosotros vemos que algo está pasando, tenemos que utilizar nuestra voz y no nada más decir, si no me afecta a mí, estoy bien y puedo quedarme callado. Yo creo que es muy importante poder utilizarlo. Todos tenemos un poder muy grande y hay que hablar. Muy de acuerdo. Me parece excelente ese poema, ¿no? sí, muy bonito el poema y realmente toca fondo, ¿verdad? Sobre el poder de hablar, pero también el peligro del silencio. Ujú. Sí. Pues quiero agradecerles a Guillermo Castañeda, Cristal Martínez Acosta, Guillermo Castañeda Jr. y muchas gracias por abrir de su corazón y compartir de sus conocimientos y puedo ver que esta es una
parte muy humana y hay mucha convicción y pasión por la humanidad y los derechos de todas las personas. Así que quiero agradecerles de corazón a ustedes. Ujú. Gracias. Am, eh, Vamos a compartir unos recursos. Cristal, ¿te gustaría hablar de esos recursos que te gustaría compartir? Sí, son recursos que yo encontré ayer en el Facebook para trabajadores sociales y también para consejeros, pero hay muchos recursos también para las personas en el público, como libros, videos, poemas, exámenes y cuestionarios para reflexionar y analizar am, racismo en nuestras vidas personales y con nuestras familias y cómo contestar a diferentes personas en nuestras familias que tienen esas tendencias de racismo. Um, so, podemos ponerlo en la página de Counseling of El Paso en el Facebook Ujú. y sí, esos van a ser los links para si quieren o si gustan repasar esos. Claro, y a mí se me hace que sería muy bueno también poder compartirlos abajo del video, ahí Ujú. en los comentarios, y también Sí. invitar a las personas que nos vieron el día de hoy, o los que nos ven después, que si también tienen recursos que quieran compartir con otras personas, que también lo hagan ahí abajo, porque todos podemos aprender, podemos de alguna manera, pues, no estamos limitados a educarnos. Sí, Bien, pues muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y revisé y no ha habido comentarios hasta ahorita, pero quizás vengan más, pero aquí de todas maneras vamos a estar Y también esta presentación también la vamos a tener en inglés mañana, mañana, ¿verdad? ¿Mañana a qué también a hora? las 3, A las a las 3 de 3 la de la tarde. tarde. Sí, Y si tienen amigos o familiares que quieran, que ustedes piensan que se puedan beneficiar, por favor, compártanlo. sí. Muchas gracias de nuevo y aquí estamos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.